Encantado de nuevo estar acá. ¿Qué les puedo decir? Regulación del sector eléctrico. He estado averiguando cómo es el mecanismo o cómo es el sistema acá en Costa Rica y me dicen que es estatal, ¿verdad? Casi todas las etapas del servicio. Igual que Venezuela, Venezuela tiene un sistema. ¿Tú me permites? Venezuela tiene un sistema totalmente público. Hay una ley del servicio eléctrico. El servicio está catalogado tal cual como servicio público, con todas las particularidades que yo les comenté hace un rato. Sin embargo, al ser un servicio bajo toda la reserva del Estado, estamos ante un verdadero monopolio estatal. Por lo tanto, todas las etapas en Venezuela de lo que es generación, distribución, comercialización, están en manos del Estado. Yo les conversé también la clase, óigame a mí, estoy pensando que estoy en la universidad. En la sesión anterior comenté que había un caso especialísimo en la ciudad de Caracas, en la capital, y era que Caracas, al ser la capital de la República, tenía un sistema, si se quiere, de emergencia en cuanto a la distribución hacia la ciudad y los requerimientos del servicio en la misma ciudad. Por lo tanto, lo que llamamos apagones o cortes del servicio prácticamente no se dan porque sencilla y llanamente Caracas está bajo un sistema de emergencia, por lo cual, pase lo que pase, es muy poco probable que en Caracas hayan fallas de corte de tipo en cuanto a calidad del servicio. Fíjense ustedes. Industrias eléctricas, tendencias en la industria. Industrias eléctricas en el mundo se han venido transformando como resultado de avances tecnológicos. Creo que también se los mencioné la sesión anterior. Me estaba refiriendo específicamente a que por lo general en materia de contratación pública, en materia de servicios reservados y dados en concesión, o en materia inclusive de contratación pública fuera de concesión, o inclusive también de asociaciones estratégicas, se incluía y se incluye por lo general una cláusula que es la famosa cláusula de progreso tecnológico. Esto tiene mucho de importancia, sobre todo en nuestros países, y pienso que de hecho las láminas tienen un modelo, tratan de ser un poco más abiertas para no específicamente el caso venezolano. Y tiene mucha importancia porque voy a poner el caso venezolano. En Venezuela, como sé que también acá en Costa Rica, el principal sistema es hidroeléctrico, igual que en Venezuela. Tenemos ríos caudalosos, el río Caroní es uno de los más caudalosos, por cierto, del mundo. Por lo tanto, la generación es importante, ahí en el río, con una represa, que es la famosa represa del Guri, que hasta hace unos 40, 50 años atrás, era una de las más importantes del mundo. Sin embargo, el problema, como les comenté, de inversión es interesantísimo, no solamente en Venezuela, sino yo pienso que a nivel mundial. Yo pienso que en el tema de la energía, el tema de la inversión es clave. Es clave, porque un sistema de energía de redes de vieja data crea muchos problemas, sobre todo en cuanto al mantenimiento, y el sistema y los costos de mantenimiento son bastante altos. Por eso el tema de la cláusula en las asociaciones estratégicas, en el caso que las haya, o inclusive en los monopolios estatales, es muy importante, y eso tiene mucho que ver con la inversión, y el resultado sin duda conlleva a una eficacia en el servicio, una eficacia, como reiteré, no necesariamente en el ahorro, sino en la calidad del servicio. Procesos que han tenido por objeto garantizar el abastecimiento de la energía en el largo plazo, incrementar la calidad y la eficiencia en la prestación de los servicios. Lógicamente, reitero el tema de la calidad que pasa en el caso
energético, en el caso de la energía eléctrica, pasa por, como le dije en la sesión anterior, prender el switch y que tengamos luz, pasa porque no hayan cortes de servicio, pasa porque la calidad también se refiere a lo que llaman coloquialmente los bajones en el servicio, en la propia energía eléctrica, eso que hace tanto daño a los equipos eléctricos y que conlleva muchas pérdidas materiales. El concepto detrás de la reestructuración es la posibilidad de distinguir la venta de energía como un producto de su transmisión como un servicio. ¿Qué significa distinguir la venta de energía como un producto de su transmisión como un servicio? Bueno, en primer término, tenemos que aterrizar y a pesar que uno tiene que pensar que la generación cuesta, y yo siempre le digo a los alumnos y lo comento, señores, los servicios públicos hay que pagarlos, para eso están las tarifas y hay que pagar, así de sencillo. Y si queremos buenos servicios públicos hay que pagar. Y también, como lo dije hace rato, ningún inversionista, ningún operador va a invertir para no ganar. Y las tarifas juegan un papel interesante en este aspecto. Hay que distinguir entre lo que es la comercialización o el comercio de la energía con los mecanismos de calidad y eficiencia en el servicio. Por lo tanto, es una especie de, si se quiere, balance o ponderación entre una cosa y otra. No podemos ver simplemente la generación como un negocio. Recuerden que hay que tener en cuenta, y vuelvo con el tema de los derechos fundamentales, y vuelvo con el tema de que el derecho administrativo y la regulación giran en torno al ciudadano. El servicio público es para eso. El servicio público es para satisfacer derechos fundamentales, sociales, económicos y culturales. Ese es el norte. Y ese es el norte de la regulación. No puede ser otro. A pesar que económicamente sabemos que la regulación tiene un sustrato de que, bueno, hay fallos de mercado, vamos a regular, hay cuestiones de orden público, vamos a regular, pero el norte es ese. Así como siempre hemos venido conociendo que la administración tiene como norte el interés general, cosa que es cierta, pero que no conlleva a que la administración tenga ciertos privilegios y prerrogativas, cosa que no necesariamente es así, es otro dogma que también pienso hay que deslastrarse de la mente. Ustedes dirán, bueno, pero este tipo sí es revolucionario. No, sino que es más o menos una visión sencilla y llanamente que aterriza en el tema de las libertades ciudadanas, así de sencillo. Sigo. Prometí no ser muy largo porque vamos a darle chance a los colegas. Factores comunes que llevan a reformar el sector eléctrico: alto grado de intervención estatal, como se los dije en Venezuela, como se los dije aquí en Costa Rica. Me imagino que la intervención, a pesar que en Venezuela tenemos un monopolio estatal, hay una empresa que se llama Corpoelec. Una empresa es una especie de una empresa pública bastante grande con una especie de representaciones en todas las provincias o estados del país, donde ellos tienen toda es una sola empresa que maneja todo lo que es la generación, distribución y comercialización. Cambios tecnológicos, desarrollo de plantas de ciclo combinado, avances tecnológicos en los sistemas de comunicación. Esos son parte de los cambios tecnológicos actuales. Nos estamos refiriendo no solamente, cuando hablamos de plantas de ciclo combinado, nos estamos refiriendo, en palabras más, palabras menos, en no solamente ya pasar de la energía hidroeléctrica, sino también a lo que aquí también tengo entendido, corrígeme querido amigo, hay cierta generación de energía eólica, ¿no? Bueno, en Venezuela, lamentándolo mucho, no tenemos eso, sencillamente por el tema que no se ha invertido. Les comento, como les comenté, creo que hace rato, en Venezuela, o creo que no se los dije, en Venezuela a raíz del fenómeno del Niño, y que hubo una gran crisis de generación energética de electricidad, se invirtieron, el presidente Chávez en vida emitió unos recursos de alrededor de $7.000 millones para inversión en
tanto en equipos para termoeléctricas, que en Venezuela sí hay varias termoeléctricas, como para plantas itinerantes en todo el país. Bueno, les cuento que lamentándolo mucho, parte de los recursos fueron desviados, no se sabe dónde están, ni siquiera la Contraloría General de la República da cuenta de ello. Y también les cuento que se hizo una especie de memorándum de entendimiento con el gobierno cubano, como saben, principal aliado del régimen narcocorrupto venezolano, y se hizo un memorándum de entendimiento por el cual Cuba vendió a Venezuela alrededor de 300 y pico plantas, estas plantas de generación eléctrica a diésel, de las cuales menos de 100 llegaron a Venezuela funcionando. O sea, hay un tema ahí de corrupción, hay un tema ahí de no sé qué pasó, pero llegaron las plantas y menos de 100 llegaron funcionando y por lo tanto hubo una pérdida y nadie sabe. El tema es que nadie sabe nada en Venezuela. O sea, esto nos enteramos por otros medios, por otras cosas, porque uno tiene, lo digo con claridad, uno tiene alumnos en la Contraloría, uno tiene alumnos funcionarios públicos que le dicen a uno las cosas. No debería revelar mis fuentes, pero es así. Estándares ambientales más estrictos. Se han promovido proyectos de generación con base en energías renovables, así como el uso de turbinas de gas natural. Interesante el tema también, sobre todo en cuanto a el movimiento ambiental en este tema, la generación de energías renovables, de una energía llamada verde. Y energía verde tiene mucho que ver con ya no el uso de combustibles, sino el uso del mismo recurso natural en forma, si se quiere, reciclada. Restricciones presupuestarias del gobierno, la escasez de recursos públicos ha conllevado la búsqueda de esquemas de complementación con recursos privados. Lamentándolo mucho, como sabemos, como les acabo de decir, en Venezuela no es así, pero sí sé que, por ejemplo, inclusive en Argentina, en Perú, si no mal me equivoco, los compañeros sabrán más de eso que yo, en México también, ¿no? Hay una especie de se dan asociaciones estratégicas que pueden ser asociaciones público-privadas, también puede haber concesiones, sin duda alguna, pero sin embargo se dan esta especie de alianzas estratégicas en donde se da una porción del mercado o por lo menos de una porción del servicio a los particulares. Me estoy refiriendo más que todo al tema de la distribución y generación, y puede ser también la comercialización. ¿Qué apagué o qué fue lo que pasó? Sí. Segmentación de actividades. Las reformas a la industria eléctrica han contemplado restricciones a la integración vertical y horizontal para garantizar transparencia y fomentar la competencia. Interesante en el tema relativo a cómo es el modo de gestión en las diversas etapas del servicio de energía. ¿Cómo se contempla? Desintegración vertical puede darse mediante cambio de propiedad, una separación jurídica contable. La separación puede incluir cada una de las 4 actividades, estamos refiriendo a las que hemos conversado, actividades competitivas versus actividades monopólicas. Lo que acabo de decir hace rato, les acabo de poner el ejemplo de Venezuela, el ejemplo de acá de Costa Rica, aunque sé que ya me están diciendo que hay empresas privadas que generan energía, pero que de manera, yo diría, hasta absurda, porque tienen que vender la propia energía que ellos producen, que aquí hay un representante, la tienen que vender al Estado. ¿Cómo se llama? El ICE, me dijiste. ¿Qué se llama? El Instituto Costarricense de Energía. Tienen que venderla a ellos mismos. Entonces, ¿cuál es la ganancia? Interesante ver también y eso me lo dirán ahora más tarde, cuál es el mecanismo o qué figura se utiliza, una simple compraventa de energía, más nada. Yo me pregunto cuál es la ganancia realmente de la generación por parte de ustedes. De eso van a hablar, de eso va a hablar allá el compañero del mercado, ¿no? Desintegración horizontal, buscar reducir la participación en el mercado de las empresas dominantes, cosa que no tenemos acá, que no tenemos en Venezuela, pero que también se puede dar, ¿verdad? Típico casos de monopolios o de
donde se da abuso de posición de dominio, cosas por el estilo, ¿no? Generación y comercialización son actividades potencialmente competitivas, es cierto. La regulación busca promover competencia mediante permitir cierto grado de elegibilidad en el suministrador. Esto es interesante. Es una buena pregunta, ¿debe el usuario tener o cabe dentro del si se quiere, derecho a obtener o tener servicios públicos de calidad? ¿Cabe el derecho del usuario a tener un abanico de opciones para elegir? Voy más allá. Dentro de esta pregunta, ¿cabe también entonces, y si ellos así, cabe la posibilidad de que los usuarios, de que deben de tener un abanico para elegir entre las empresas que generan o que transmiten o que distribuyen electricidad, puedan ellos elegir, y no solamente elegir, sino que en el caso de que no exista, pueden acudir a la vía jurisdiccional, por ejemplo, a exigir esto por parte de los tribunales? ¿Puede meterse un tribunal, inclusive ordenarle a la administración pública, bueno, vale, pero usted abra el mercado y licite? Por ejemplo, se me ocurre, no sé, digo yo. Cuestiones que son eminentemente políticas, pero que uno puede pensar, ¿no? Voy a saltar esto. Prevenir poder de mercado en generación. Ningún generador individual o en grupo debe poder influir en el nivel de los precios. Claro, eso pasa mucho. Se lo voy a poner de manera coloquial. Nos reunimos todos nosotros que formamos el mercado, que estamos en el mercado, en una cena a tomar whisky y a comer, ¿cómo se llama la comida aquí especial? Chifrijo, ¿no? Y a comer chifrijo, y en unos tragos de vino y whisky, no sé. Bueno, vamos a ponerle el precio hoy vamos a ver cómo vendemos la energía. Eso pasa mucho. Separación de la integración, generación, transmisión. Las generaciones que controlan activos o redes de transmisión tienen un fuerte incentivo para aprovechar este control en su beneficio. ¿Qué será la separación de la integración, generación, transmisión? Una cosa es generar y una cosa es transmitir. ¿Y por qué la separación? ¿Por qué ese cambio? Es interesante. ¿Por qué el cambio de la generación a la transmisión? ¿Por qué una empresa y otra? Yo pienso que la principal razón es abrir, desintegrar, abrir mercado. Porque es muy importante ver que en el sector eléctrico, estas fases, cada una tiene dentro de, por ejemplo, la comercialización, tiene un nivel de comercialización, tiene un nivel de ganancia, tiene un nivel de mercado, si se quiere, para el operador. Y la generación y la distribución también. Por lo tanto, el disgregar o el separar conlleva, sin duda, a, si se quiere, más competencia o si se quiere, mejor mercado. Transmisión y distribución son actividades con características de monopolio natural. No sé, tengo mis dudas. No creo que sea siempre así. La regulación busca simular condiciones de competencia a través de garantizar el acceso abierto, no discriminatorio y a precios competitivos a las redes de transmisión y distribución, sin duda. Eliminar prácticas no competitivas, regulación por incentivo. Esto es típico de la regulación. Es más, esto es típico de parte del núcleo esencial de la libertad de empresa, que es la libertad, no solamente la libertad de empresa, sino la libre competencia. El operador del sistema debe ser independiente de la propiedad y del control del resto de los participantes. Seguramente van a haber preguntas con esto. Esto quiero saltarlo, son los modelos de reestructuración eléctrica, monopolio, ventas al mayor, ventas al de tal. En el caso de la generación, de la distribución, del mercado, de la comercialización, las láminas las van a tener ellos, ¿verdad?
Elementos de los mercados eléctricos. La experiencia internacional ha identificado algunos elementos que deben ser considerados para procurar el éxito de una industria eléctrica competitiva. Número de participantes. Un número elevado de participantes en la oferta y demanda puede mitigar condiciones de poder de mercado. Esto está más claro, sin duda, es así. Mayor participante, mayor oferta. Participación de la demanda, diseño de precios y tarifas que en alguna medida reflejan la volatilidad del mercado. Podría incentivar a los usuarios para implementar estrategias de respuesta. Esquema de transmisión, acceso abierto y no discriminatorio para todos los participantes es fundamental. Operación independiente. Esto del tema no discriminatorio se refiere a los participantes, a los operadores, lógicamente. Eso es como cuando en la contratación pública pasa que usted, cuando va a un concurso, cuando hay un concurso, una licitación, un concurso abierto o inclusive cerrado, donde se dan un cierto número de participantes, de operadores para una cierta actividad, usted tiene que dar paso a ello, a cualquiera que tenga capacidad económica y financiera, lógicamente, ¿no?, para poder entrar en el concurso. Elegibilidad de los usuarios, ofrecer condiciones de elegibilidad a los usuarios de una manera paulatina potenciaría los beneficios de la competencia. Esto no es tan claro porque en cuanto a la elegibilidad, uno pudiera pensar, bueno, pero pasa en Colombia, por ejemplo. En Colombia hay estratos en cuanto a la comercialización de la energía, y hay estratos. Hay estratos, que si hay un estrato A, un estrato B, un estrato C, un estrato D. Lógicamente, cada estrato tiene una tarifa especial, va en consonancia con del lugar donde se lleva la energía, donde está la energía, a donde se distribuye la energía, va en consonancia con el nivel adquisitivo del usuario. Sin embargo, esto ha planteado cuestiones de discriminación. O sea, hay que tenerlo también en cuenta. Regulación de la industria eléctrica. Esto no voy a pasarlo. Regulación de costo de servicio. Consiste en el establecimiento de tarifas que contemplan las inversiones realizadas y rendimientos razonables, así como el costo de operación y mantenimiento. Regulación de precio tope son las dos principales formas, pienso, actualmente en el mercado sobre cómo se regula. Regulación por costo de servicio y regulación con precio tope. Regulación por costo de servicio es el típico, bueno, usted tiene un costo, usted tiene el costo para generar energía, tanto la tarifa conforme a su estructura de costos será esta. Lógicamente, las atribuciones tarifarias vienen dadas por la administración. En el precio tope se establece un precio máximo incentivando que las empresas reduzcan sus costos. Se considera un índice de escalafón y un factor de corrección que premiará el incremento de eficiencia de los participantes. Este es el sistema típico del Reino Unido. Un precio tope en el precio. Sin embargo, usted tiene que rendir, y rendir es eficiencia. En este caso sí es ahorro, porque el ahorro le conllevará a usted llevar adelante mayores inversiones en el futuro. Paso a los demás. Algunos ejemplos de países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia. ¿Cómo es el sistema? ¿Cómo es el mercado? No quiero abrumarlos, yo les ofrezco de verdad la lámina. Generación, comercialización, actividades potencialmente competitivas, no sujetas a regulación económica. Realmente no es tan así, porque la generación sí lleva, y acabo de decirlo unas láminas atrás, sí lleva regulación y conlleva la regulación. Y una de las partes más importantes de la regulación actual de la generación es cómo generar energía sustentable, por ejemplo. Y ahí entran bastantes, o entran en juego una serie de instrumentos o de inclusive fiscalizaciones, inclusive inspecciones por parte de las administraciones correspondientes.
Transmisión y distribución más abajo, actividades no competitivas generalmente están sujetas a una regulación económica que procura simular condiciones de competencia. Se requiere garantizar condiciones equitativas para todos los participantes, así como para el establecimiento de acceso abierto no discriminatorios a las líneas de transmisión y distribución. Pueden estar sujetas a régimen de concesión. Es posible implementar una regulación de calidad del servicio de energía a través de estándares. Tienen acá un cuadro relativo a cómo es la actividad de generación, la actividad en cadena de generación, transmisión, distribución y comercialización. Hago unos comentarios que sí los voy a decir. En la generación existe competencia indirecta a través de figuras como el autoabastecimiento, la cogeneración, la importación y pequeña producción, cosa que seguro los muchachos acá, colegas, nos hablarán. El despacho y la transmisión, como en el despacho se autorregula, muy interesante, el tema de la autorregulación que se somete a estándares, por lo general a estándares de calidad. Nos estamos refiriendo, quizás se puede dar el tema de las normas ISO, el tema, lo que ha llamado la doctrina en cierto momento la autorregulación regulada. La distribución, las aportaciones están reguladas, el acceso abierto a la red de distribución está regulado. Comercialización, el usuario menor no tiene alternativas de proveedor, las tarifas son fijadas, no se regulan términos ni condiciones. El esquema de la regulación internacional, no quiero que me hagan preguntas de verdad, porque quiero que ustedes intervengan para contestarles. Aquí les dejo algo muy interesante, que es qué conlleva la calidad del servicio, que es lo que más o menos he estudiado en el tema de la energía, que conlleva la calidad del suministro en cuanto a los recortes de luz, la calidad de la energía en cuanto a lo que ya hablé hace rato de los bajones de luz, las depreciaciones de voltaje, las subidas y el parpadeo ese de voltaje, y algunas estadísticas. Tienen mi correo y tienen mi Twitter. Estoy a su completa disposición. De verdad, gracias.